¿Por qué cobran tan caro los fotógrafos? En el servicio de fotografía podemos encontrar 6 fases que impactan directamente al precio de las mismas. La primera tiene que ver con el saber del oficio y es encontrar dónde estás colocado como fotógrafo. Si eres un experto, por supuesto, eso vale mucho más. La segunda tiene que ver principalmente con los equipos. Por supuesto, hay cámaras de entrada, pero también hay cámaras de especialidad que incrementarán los costos. El tercer punto tiene que ver con la preproducción. Eso tiene que ver con todo antes de hacer la fotografía, citas, preparación, todo ese tipo de cosas. Por supuesto, el número 4 sería la producción. No es lo mismo hacer una fotografía aquí en mi estudio que viajar a otra locación a tomar una captura. Todos los pasos como vestuario, materiales necesarios impactan, por supuesto, en este rubro. El número 5 tiene que ver con la postproducción, todo el trabajo que requiere entregar esa imagen, es decir, edición, corrección de color, revelado, todo ese tipo de cosas. Y por supuesto, en el número 6 será el uso de esa imagen. No es lo mismo recordar un momento fantástico como una boda que utilizar esa fotografía para una campaña comercial. Si alguien no te entiende por qué le estás compartiendo este costo, define muy bien estos 6 puntos y será más claro para todos. Si quieres saber un poco más de detalles de estos puntos, acompáñame a ver el siguiente video. En los últimos 10 años me dediqué a una profesión que tiene que ver directamente con la fotografía. Fui director creativo de diferentes campañas tanto nacionales e internacionales de las marcas más importantes en el mundo de los lácteos, los refrescos, gomas de mascar, todo ese tipo de cosas. Y tenía un contacto directo con la fotografía de estas campañas, no necesariamente yo disparando, sino pidiendo ese tipo de fotografías y servicios a colegas y amigos de los cuales les aprendí muchísimo. Y ahí entendí que existía esta estructura de precios que podrían impactar en un costo, porque por supuesto para las marcas también a veces se les hacía caro el servicio y había que explicar muy a detalle cuáles eran estos pasos que se iban a cumplir antes, por supuesto, de utilizar una imagen en un espectacular. El primer punto tiene que ver con el saber del oficio. En los años que me enfrenté a ese tipo de trabajos, siempre elegíamos un fotógrafo acorde a su especialidad. No es lo mismo un fotógrafo que se especialice en foto de producto a alguien que se especialice en comida. Tanto las cámaras, los equipos y las luces serán por supuesto diferentes, pero lo más importante es el valor del saber. Qué tan hábiles, qué tan ávidos y cuánta experiencia tienen previa para evitar costos extras tanto en las siguientes fases como por supuesto no entenderse muy bien con los clientes. Así que en esta escalera que es el aprendizaje de la fotografía debes colocarte regularmente en alguna especialidad. Si a ti te gusta mucho tirar retratos, dale por ahí porque eso será lo que como un director creativo nos llamará la atención. Así que justo en estos últimos días a mí se me reconoce por tomar videos en eventos musicales y eso ha traído muchas experiencias tanto de documentales, coberturas, todo ese tipo de cosas. Así que por supuesto el saber vale y vale mucho. El segundo punto está conectado específicamente con tu especialidad, es decir, cuánto has invertido en cámaras de especialidad, en luces que te permitan hacer mejor tu trabajo. En mi caso específico, como me he integrado mucho más a la captura de conciertos, la FX3 ha sido una herramienta sensacional. En los conciertos hay poca luz, hay muchas cuestiones que implican tener algunos sensores mucho más hábiles en este tipo de situaciones, pero por supuesto recuerdo haber tenido buenos compañeros fotógrafos que se dedicaban a, por supuesto, el retrato y toda su estructura de flashes y su estudio mismo trabajaba en favor de ellos. Esto impacta 100% en el costo. Las cámaras de especialidad, como dije previamente, las cámaras Phantom, algunas cámaras de formato medio son tan costosas y mantenerlas es tan complicado que por supuesto esto entra de manera inmediata a los precios. Incluso hay muchas empresas que viven como casas de renta que justamente le dan estos servicios a los fotógrafos porque hay veces que es imposible tú tener una cámara como productor. En el caso específico, imagínense que cada uno tuviéramos una Alexa Mini, ¿no? Sería muy complicado. Por supuesto, estas cámaras se rentan y así puedes dividir los costos de manera mucho más fácil. Así que, por supuesto, la cantidad de equipo que tienes
tiene que ver en específico con la cantidad que cobras para la acción o la realización que estés haciendo. El tercer punto es bastante polémico porque a muchas personas no les gusta ni siquiera trabajar demasiado en esta sección, pero impacta brutalmente en los costos, y es la preproducción, la cantidad de juntas que tuviste que asistir previamente, la preparación incluso física que requiere cierta actividad, dónde, cómo, cuándo, todo este tipo de cosas son fugas inmediatas de dinero, porque no es lo mismo tomar una videollamada que trasladarte a otra locación a hacer una junta. Esto impacta en cualquier clase de costos y es importante que los metas dentro de tu cotización. Al final, y en mi punto de vista, muchas veces yo trabajaba demasiado intensivamente en la preproducción para que en el momento de la producción todo fuera mucho más sencillo. No hay nada peor que no estar preparado, que no llevar las herramientas necesarias a una producción. Así que en este rubro, enfócate mucho tú como creador y por supuesto cobra esta sección como se merece. Al final, aquí puede ser la diferencia entre tener problemas o tener una captura sin ningún tipo de detalles. El cuarto punto tiene que ver con la producción misma. Transporte, comidas, materiales, todas las cosas que envuelven a la fotografía o a esta producción. Por supuesto, no es lo mismo hacer una fotografía en tu estudio donde todo lo tienes ya listo, donde no hay que empacar y desempacar nada, conoces todas tus herramientas. Ahí por supuesto será mucho mejor o más económico para el cliente, pero cuando te tienes que mover o tienes que comprar muchos materiales o hay maquillaje, todo ese tipo de cosas, es importante que los pongas dentro de tu cotización y que puedas hacer entender que aquí es donde la mayor cantidad de presupuesto va a ser utilizada. Y por supuesto, una buena producción implica desde llegar a tiempo, tener los recursos necesarios y por supuesto también la forma de transportarte de manera segura, ¿no? Entonces incluso aquí algunas veces se carga por seguros, por todo ese tipo de cosas, alimentación, también seguros de vida cuando las cosas son peligrosas, ¿no? Entonces todo esto cosas tienes que ponerlas muy claro en tus cotizaciones para que aquí esté el grueso del dinero o del presupuesto que estás recibiendo. La quinta fase tiene que ver específicamente con la postproducción. Durante muchos años me dediqué a hacer postproducción para televisión y aquí era muy intensivo para nosotros hacer diferentes rotoscopios, quitar pantallas verdes, quitar cables, todo ese tipo de cosas, y por supuesto aquí es donde más se utilizaba el presupuesto. Algunas veces las producciones no eran tan buenas porque decían resuélvelo en post, y esto implicaba que las fotografías o el video al cual le hacíamos postproducción se convirtieran en algo muy costoso para el cliente. Hay veces que es más fácil resolverlo el día de la filmación que gastarse 2 o 3 semanas en postproducción, pero por supuesto si tu habilidad está en la postproducción, cobra lo suficiente aquí o muestra por qué es importante el trabajo en esta sección. Al final este trabajo se va apilando y lo puedes cargar por hora o también por supuesto por proyecto, pero tienes que tener en cuenta que tomar la foto no basta. Vas a tener que descargarla, vas a tener que analizarla, vas a tener que elegirla y por supuesto quizás corregirla de manera estética o de manera funcional, ¿no? Así que también esto es muy importante ponerlo claramente. Voy a hacer esta cantidad de trabajo posterior a tomar tu foto. Y en la última fase he visto una desconexión bastante interesante en América Latina, y es que no estamos tan seguros de cómo se cobra el uso de ciertas imágenes. Si quieres saber un poco esta estructura, la cosa que te recomiendo es abrir Getty Images y busca cualquier fotografía y ve nada más los precios y la estructura de utilizarla en medios comerciales. Como dije previamente, no es lo mismo utilizar una fotografía para un recuerdo personal, ¿no? Quizás unos 15 años, un bautismo, quizás una foto de boda, a compararla con una fotografía publicitaria que va a generar recursos y que va a tener una forma de impactar a el comercio o la organización que estás con la cual estás trabajando. Hay diferentes formas de licenciar
tus fotografías, ya sea por un solo uso, por unas 6 meses o si estás en la web por la cantidad de impactos. Es importante que pongas en tus cotizaciones el uso de la imagen si está ya trabajada o hablada, o hay que hacer algún tipo de trabajo extra o de junta extra para definir muy bien los usos de esta imagen. Oye Leo, pero por más que pongo ese tipo de rubros, a la gente le parece muy costoso o muy caro. Bueno, eso tiene que ver con el valor percibido de la imagen. Durante muchos años también me dediqué al diseño gráfico y principalmente a un área que se le llama branding, es decir, hacer logotipos y todo ese tipo de cosas. Regularmente cuando me preguntan, Leo, ¿cuánto cuesta que tú hagas un logotipo? Yo les digo que totalmente gratis. Porque en mi punto de vista el logotipo es un resultado de un montonal de trabajo el cual sí voy a cobrar. Las juntas, la preproducción, la postproducción, la cantidad de bocetos, eso es lo que realmente cobro. En la creación de imagen tiene que ver con esto. Podría decir que disparar el botón del obturador es gratuito. Y lo puede ser muchas veces, pero la captura de la imagen, la creación de la misma, a veces es muy costoso. Desafortunadamente o afortunadamente, a esto que nos dedicamos, que es la creación de la imagen, tiene un punto muy pasional. Y cuando alguien dice o se espanta por la cantidad que cobramos, pensamos que tiene que ver también con nuestra persona. Pero veámoslo fríamente como un servicio y trabajemos de esa forma también. Bueno, esto es lo que cuesta, y si no tienes en este momento esa cantidad de dinero, pues podemos hacer algunas otras ajustes dentro de la cotización para reducir los costos, eliminar la cantidad de captura, eliminar la cantidad de horas, llevar menos equipo fotográfico o menos equipo. Todo ese tipo de cosas podrían impactar en el precio, y si vale la pena para ti, pues tomar la posición o el trabajo, y si no, aprendamos a decir que no. Yo soy Leo Méndez, esto es TechFilm, y si quieren que platiquemos mucho más de este tipo de cosas que no están necesariamente asociadas con los equipos fotográficos, pero que sí tienen que ver con el mundo de la captura y la creación de imagen, dejen sus comentarios aquí abajo. Nos vemos muy pronto. Bye bye.